Muy buenos días, nos encontramos aquí con Jacqueline Prost y el doctor Castillero en un podcast que estamos haciendo sobre verdades incómodas y todas las mentiras que vivimos durante el COVID, antes, durante y después. Y pues quiero darles una introducción para que Jackie y el doctor Castillero me den un poquito de su trayectoria y por qué estamos aquí. Muy buenos días, gracias a todos por su atención. Básicamente yo soy abogada, fui asesora jurídica del Ministerio de Salud. Estuve a cargo de hacer una actualización jurídica del Código Sanitario, pues data de mucho tiempo atrás. Y estuve pues en las discusiones sobre la Ley 1 de medicamentos en la Asamblea y estuve a cargo de la reglamentación de la Ley 1 de medicamentos, de toda la reglamentación, y que fue la que estaba en vigencia cuando se dio esta pandemia. Buenos días, yo soy el doctor Castillero, José Trinidad Castillero. Tengo 58 años de ser médico y 53 de ser cirujano. Además de eso, tuve el honor de ser ministro de Salud durante el gobierno del señor Endara. Y agradezco mucho al señor Menache la invitación del día de hoy para que hablemos de un tema que está vigente constantemente, porque las consecuencias de lo que se inició en el 2020 van a seguir durante muchos años. Esto no se ha acabado, esto está andando y yo creo que la sociedad panameña tiene el derecho a saber. Y yo creo que los que podamos aportar algo como el señor Menache, porque esto es una aportación de él, los que puedan aportar algo deben hacerlo, y deben hacerlo en bien de la población, en bien de Panamá. Bueno, vamos a empezar un poco con la presentación. Tenemos un video de un diputado de la Cámara de Diputados de Europa. Y pues vamos a escuchar un poco lo que él dice respecto a cómo el virus nunca fue probado para transmitir, para no transmitir la enfermedad de COVID, y fue juramentado por personal de Pfizer que admite que esto es cierto. If you don't get vaccinated, you're antisocial. This is what the Dutch Prime Minister and Health Minister told us. You don't get vaccinated just for yourself, but also for others. You do it for all of society. That's what I said. Today, this turned out to be complete nonsense. In a COVID hearing in the European Parliament, one of the Pfizer directors just admitted to me, at the time of introduction, the vaccine had never been tested on stopping the transmission of the virus. This removes the entire legal basis for the COVID passport. The COVID passport that led to massive institutional discrimination as people lost access to essential parts of society. I find this to be shocking, even criminal. Please watch the video until the end. Voor u, mevrouw Small, heb ik de volgende vraag waar ik een duidelijk antwoord op wil. And I will speak in English so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. This is scandalous. Millions of people worldwide felt forced to get vaccinated because of the myth that you do it for others. Now this turned out to be a cheap lie. This should be exposed. Please share this video. Ok, aquí vemos, y nos gustaría Jackie, doctor Castillero, que nos expliquen un poco de la implicación que tiene este video, de por qué es tan importante para nosotros entender esto. Bueno, mira, la parte médica
porque esto es la parte política. Claro. La parte médica de este video es la implicación que tiene el que no se haya estudiado si servía o no para prevenir la transmisión. Las vacunas se definen como sustancias que se inyectan en el organismo para producir una reacción en tu organismo que prevenga, por una parte, la infección y por otra parte, que impida la transmisión. Son dos elementos. Luego, que sea efectiva, es decir, que dure en el tiempo y que lo haga constantemente y que sea segura. Esos son los 4 elementos de una vacuna. Si esta famosa llamada vacuna no fue testada para impedir la transmisión y ya nadie discute que esto no protegía contra el COVID, estamos frente a un fraude. Esto no fue una vacuna nunca. Esto fue una inyección génica que yo me imagino que analizaremos en el curso de esta entrevista, lo que yo acabo de decir, pero tenemos que tener presente que esto no fue una vacuna y la prueba fehaciente no la doy yo, la dio la segunda al mando de Pfizer, que reconoce públicamente que nunca hicieron esa investigación. Jackie, ¿algo que quieras añadir? Claro, las implicaciones jurídicas de estas declaraciones son pues tremendas. Esta sola declaración de una persona a cargo de la empresa, o sea, CEO de Pfizer, que aclare este punto, nos dice que hubo fraude, nos dice que hubo pues engaño global, porque están en todo momento, pues hablaron de una vacuna. Esto demuestra que no es una vacuna, como lo explicó el doctor Castillero. Esto no cumple con los requisitos de una vacuna de prevención y de que no sea la propagación del virus. Entonces, de salida, estamos enfrentando una conspiración realmente, porque esta noticia también, que debió haber hecho mella en el mundo entero, pues se trató también de ocultar. Esta declaración implica de que cuál fue el interés mayor realmente en vacunar a la población mundial, si esto no evitaba la propagación de un virus. ¿Qué pusiste en esas vacunas o en esas mal llamadas vacunas si no era para evitar la propagación del virus? ¿Por qué el interés de esto? Entonces, todo ese tipo de implicación legal ya implica una mala fe, ya implica una intencionalidad de hacer algo que no va a favor de todo lo que se ha dicho y a favor de la seguridad de las personas y a favor incluso de los fondos públicos de cada país que se utilizaron para adquirir este producto a ciegas, a sabiendas la empresa de que no se habían hecho ninguno de estas evaluaciones previas. En materia legal, con las implicaciones que estamos viendo hoy en día, se cumplen todos los requisitos de crímenes de lesa humanidad, de fraude y de afectación a derechos humanos. Y por eso estamos aquí. Añadirte de que una de las cosas que yo recuerdo en el 2020, cuando estaban lanzando la vacuna, decían, y los medios en Panamá y en todo el mundo repetían, de que tenía un 95% de eficacia en prevenir la transmisión. Y ese número fue bajando a medida que fue pasando el tiempo hasta que llegó prácticamente a nada, ¿no? Y decían, no, bueno, no se te transmite, se transmite pero no te mueres, ¿no? Ya después fueron cambiando, cada vez iban cambiando más la retórica. Y pues yo creo que muchas personas se dieron cuenta en ese momento, ¿no? El doctor Castillero te puede aclarar esto. Hay una eficacia relativa y una absoluta. Y ellos se fueron por precisamente la contraria. Así que él puede aclarar este punto. Realmente la eficacia, si uno busca la eficacia absoluta, era de 1%. La eficacia relativa era de 95%. La eficacia relativa se refiere no a lo que hace en una persona, sino a lo que hace en un grupo. Es decir, nosotros teníamos que ponerle vacuna a 141 personas para que una se beneficiara, de acuerdo con el estudio. Y esto es
es otra de las mentiras. Yo creo que las mentiras hay que analizarlas porque si nosotros seguimos creyendo que esto fue verdad, vamos a seguir creyendo en los resultados que no existen. Claro. Mentiras, muchas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos dicen que esto es una vacuna? Es una mentira. 2, que nos la ponen en el brazo y que se queda en el brazo. 3, que eso no va a circular en el organismo. Cuando a la semana de estar poniendo estas vacunas, los japoneses demostraron que esto circulaba en el organismo y que se incluía en 27 órganos vitales. Es decir, la proteína Spike, que es la parte activa, digamos, de la vacuna y la parte tóxica de ella, esto se alojaba en 27 órganos y eso lo supimos prácticamente enseguida. Correcto. Creo que el doctor Maculo, que es uno de los que ha hecho mucho énfasis y muchos estudios en el tema, ¿no? Exactamente. Japón lo hizo y inmediatamente casi que lo hizo Canadá y después el resto del mundo. Y lo probaron. O sea, hemos estado liderizados por una conspiración en el que han participado gobiernos, medios de comunicación social, farmacéuticas, ministerios de salud, incluso médicos. Y es muy lamentable porque ahora estamos viviendo los resultados de esas mentiras, ¿no? Otra de las grandes mentiras era pues de que esta vacuna iba a curar esta enfermedad y nadie hablaba de que iba a haber que inyectarse otras veces. Y resultó que esto se convirtió en un tratamiento y no en una vacunación. Exacto. Hay personas que ya llevan 5 dosis, 6 dosis, los famosos boosters, pues, que dicen los americanos. Y lo que tal vez no saben es que cada una de estos refuerzos refuerza los daños que estas vacunas están haciendo. Inclusive creo que hoy día para el permiso de salud de manipulación de alimentos te exigen 6, 7 dosis para poder actualizar el carnet. Y yo quería nada más, para que continuáramos, y ya hablando de mentiras, yéndonos un poquito a los orígenes del virus, que por mucho tiempo nos dijeron que había sido en un mercado en Wuhan, que había sido a través de un murciélago, etcétera, y poco a poco ha ido saliendo la verdad de los orígenes del virus, y donde nos vamos a los orígenes podemos entender un poco lo que pasa después. Entonces, no sé si quieres explicarnos un poquito toda la última información relevante que ha salido, de dónde salió el virus y cómo se generó. El informe de la Casa Blanca. Sí, el virus se inició en un estudio en los Estados Unidos, en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Allí se hizo este inicio con un fondo monetario producto del gobierno americano. El presidente en ese momento era Obama. Cuando denunciaron esta producción que se estaba llevando a cabo en Chapel Hill, él hizo una moratoria para que se suspendiera y el señor Fauci cogió el virus, los estudios y los mudó a Wuhan, financiado por los Estados Unidos. O sea, él y su grupo asesoraban en el laboratorio de Wuhan. Del laboratorio de Wuhan sale este virus, que es un virus de laboratorio. O sea, tengamos claro que hay dos tipos de virus. Un virus natural, que es lo que está en la naturaleza, y los virus producidos por el hombre, porque los virus son como un rompecabezas de proteínas. Uno va uniendo las piezas según que las piezas encajen, y uno va creando un rompecabezas. Okay. Y entonces, cuando uno le va agregando cosas a ese virus, uno lo va cambiando. ¿Y qué era lo que se pretendía con este estudio? También, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero lo que se pretendía era un aumento en la eficacia de ese virus. ¿Y qué significaba ese aumento en la eficacia del virus? Convertirlo de un virus sencillo, simple, en un arma mortal. Un arma mortal que iba a tener dentro de ella múltiples posibilidades de hacer daño. Un arma biológica. Un arma biológica creada por el hombre contra el hombre. Prohibida en convenios internacionales. Exactamente. Entonces, eso fue lo que se creó en Wuhan y eso fue lo que nos transmitieron a nosotros. Mencionaste al doctor Fauci
y sería bueno hablar un poquito de también las últimas declaraciones que hemos visto de varios gobiernos que lo quieren condenar por crímenes de lesa humanidad, por todo lo que pasó. Inclusive el presidente Joseph Biden supuestamente le dio un indulto sin haberlo ni siquiera enjuiciado, cosa que deja un muy mal precedente. Y pues ahora está el tema del autopen, que si es válido, si no, pero sí sabemos que fue el que dictó muchos de los delineamientos que se hicieron. Y cuéntame un poquito de cómo ves esto y qué crees, qué implicaciones puede tener esto. Bueno, mira, las últimas estadísticas que han salido a nivel mundial, oficiales, las últimas estadísticas oficiales dicen que van 17,5 millones de muertos post vacuna, es decir, probado que fue producto de la vacuna. ¿Y por qué digo probado que fue producto de la vacuna? Porque una vez que esta vacuna se ponía, o este líquido, o esta inyección se ponía, más de la mitad de los pacientes tenían problemas en los primeros 5 días. El 25% en 48 horas. O sea, hay una relación directa entre la inyección y esto. Y sin contar los efectos a largo plazo, que eso ya son más difíciles. Eso todavía está por ver. Claro. Pero los efectos adversos suman alrededor de más de 500 millones de efectos adversos. Y de efectos adversos que no van a tener reversión, se supone que ya hay cerca de 300 millones que no van a revertir los daños que han recibido. Entonces, esta noticia de que van a indultar o que indultaron al señor Fauci ha ocasionado un revuelo internacional porque hay países que lo están juzgando. Tienen un juicio pendiente en los Países Bajos, tienen otro juicio pendiente en India. Y resulta que ahora mismo se sabe que el señor Biden no autorizó el indulto y no se sabe quién fue el que usó el autopen para darle el indulto al señor Fauci. ¿Qué es lo que se vislumbra? Que este indulto pues, va a ser denegado y muy probablemente este señor va a ser juzgado. Si nosotros consiguiéramos que la justicia llegara, la justicia va a tener que llegar pronto y va a tener que llegar comenzando por las cabezas de la gente que manipuló a la sociedad y a la humanidad, creando muerte, daños, desolación y dolor por todo el mundo, ¿no? Bueno, en materia jurídica, pues podemos ver que definitivamente con toda esta todo lo que se ha descubierto desde un principio, pues aquí se cumplen los requisitos de crimen organizado, se cumplen los requisitos de crímenes lesa humanidad, los de fraude y de muchas fallas también en desprotección de los derechos humanos y que se siguen dando actualmente, porque ese decreto que mencionaste sobre los manipuladores de alimentos, absolutamente ninguna vacuna, nada de tratamiento debe ser forzado a ninguna persona. Se violan los derechos del paciente, el consentimiento libre e informado que debe tener cada padre de familia cuando vacuna a sus hijos y cada persona adulta por lo que sea que va a recibir de tratamiento médico. Y se sigue realmente violando este concepto, pese a toda la información que ya tenemos. ¿Por qué hablamos de crimen organizado? ¿Por qué hablamos de crímenes de lesa humanidad? Y pues les anuncio que Panamá, o sea, yo personalmente, y algunos otros países ya pusimos las denuncias ante la Haya que ninguna ha sido admitida. Obviamente esto es una cuestión pues global y que hay muchos intereses de las multinacionales pues, que son pues poderes del mundo. Pero en Panamá vamos a referirnos a nuestro país y a todos los gobernantes y a los organismos internacionales que presionaron todo este manejo de la pandemia y toda la psicosis y toda la presión que hicieron, el miedo que hicieron, jamás fue fundamentado. Nunca. La definición de COVID es
a la mayoría de las personas le podía dar la enfermedad, o sea, el COVID, virus, un virus claro, respiratorio sin normal. necesidad de tratamiento especial alguno. La mayoría, algunos que adolecen de 2 y 3 enfermedades, hipertensión, diabetes, etcétera, se complicarían y podrían morir, pero la mayoría, pues no, por eso daban Tylenol. O sea, entonces, ¿a qué vino esta cuestión de virus mortal y el trauma de mucha gente? Pero adicional a eso, del manejo que se dio, sin ningún tipo de reconocida eficacia, como exige nuestro código sanitario, porque aquí no hubo reconocida eficacia en nada, ni en distanciamiento, lo admitió Pfizer directamente, ni en como mascarillas, ni en vacunas. Y de vacunas estamos hablando lo serio en embarazadas y en niños, que jamás se había dado de poner una vacuna, que ven las declaraciones estas, y la afectación a niños y embarazadas. Entonces, los parámetros previos sencillamente se obviaron. Los países tenían el deber de protección a su población y tenían que haber exigido explicación antes de tomar estas decisiones. Que yo sepa, ningún país preguntó al famoso laboratorio de Wuhan quiénes estaban trabajando con los virus de coronavirus. Una pregunta tan elemental y sencilla como esa. Claro. Pero a pesar de eso, ¿qué hicieron? Establecieron unos convenios, unos contratos confidenciales con las empresas farmacéuticas y le pusieron la etiqueta de confidencial para que no pudiéramos llegar a la información. ¿Qué implica esta etiqueta? Primero, falta de transparencia, manejo de fondos públicos a espalda de la información debida. En materia de salud, la información tiene que ser pues, veraz. Correcto. Informarle a la gente lo que está pasando. Desde el momento que se pacta una confidencialidad y lo que hemos visto, otros contratos que ya han salido a la luz, implica exoneración total de responsabilidad a la empresa farmacéutica. Eso es algo que nuestra Constitución prohíbe. La empresa que hace daño debe pagarlo. Eso es un derecho del consumidor a recibir productos de calidad. Sin embargo, O sea, le estás las negando- compañías farmacéuticas están blindadas con el tema de demandas, Claro, precisamente porque se la dieron a niños y eso era lo que los blindaba a ellos para poder... pero al ponerle la Voy a etiqueta agregar algo, confidencial, Jackie. nosotros no podemos llegar a eso para demandarlo, pero es lo que está saliendo. Entonces eso ya implica una premeditación, una alevosía, una mala intención en contra de toda la población. Se consolida básicamente el delito de traición al país, o sea, por los gobernantes que tuvimos. O sea, hay una serie de requisitos que se cumplen todos precisamente por este tipo de acciones que han tenido y que han pasado como que aquí no pasó nada. Chao. Entonces, todo lo que está, el gobierno no tiene por qué asumir una responsabilidad que no tiene. Claro. Si las vacunas las promovieron como seguras y eficaces, ¿por qué vas a firmar algo de exoneración de responsabilidad? Que es lo mismo que se está viendo en la famosa ley de protección de vacunas que tiene Estados Unidos. O sea, que sí, que ninguna vacuna es realmente segura para todos. No existe. Existen efectos adversos en todos los medicamentos. Pero eso tiene que ser debidamente advertido a cada persona para que cada persona tome la decisión independientemente, o sea, y de forma personal. Eso es una decisión personal. De lo contrario, es igual a una violación. Estás violando los derechos de la persona. Entonces, todos esos temas son jurídicos, tienen implicaciones, pero se pusieron todas las denuncias pertinentes, pero independientemente, o sea, las cosas, hay un manejo de que pues nada se ha admitido, Déjame aquí no ha agregarte pasado algo. nada. De lo que tú acabas de decir, tenemos que colegir que el gobierno hizo un contrato de compraventa con esta farmacéutica a espaldas del país, sin saber lo que estaba comprando, sin saber si funcionaba o no, con el dinero de nosotros, porque los que compraron no fue con el dinero de su Con bolsillo, fondos públicos. fue con el dinero de los contribuyentes. Si las cosas salían mal de acuerdo con el contrato que firmó el gobierno, es decir, nosotros los que la proporcionamos el dinero al gobierno, el Estado, pues, los miembros de este país,
íbamos a tener nosotros mismos que pagar las indemnizaciones porque la compañía no las iba a pagar. Y si el país no tenía para pagar las indemnizaciones, se iban a llevar ellos lo que ellos quisieran. Hombre, por Dios santo. Unas garantías. O sea, yo quiero que entendamos algo. Cuando Pfizer firmó ese contrato con Panamá, Pfizer sabía perfectamente bien todo lo que iba a suceder. Para febrero y marzo del año 2021 ya había 1.223 fallecidos por vacuna. Para entonces ya se sabían los efectos adversos sobre el corazón, sobre el sistema neurológico, sobre los vasos sanguíneos, sobre los coágulos que se podían producir en cualquier órgano. Todo eso se sabía. Estaban recibiendo toda la información, es decir, la cantidad de efectos adversos que se estaban produciendo era de tal magnitud, señor Menache, que tuvieron que nombrar en un departamento de recepción de información de efectos adversos de la Pfizer, tuvieron que nombrar sobre los que ya tenían 600 más de apuro. Y después que nombraron esos 600, tuvieron que nombrar 1.400 más para poder recibir todas las denuncias de efectos adversos que se estaban produciendo. Y estos señores se quedaron callados y engañaron a la humanidad. Y la humanidad se dejó engañar. Bueno, precisamente aquí tenemos un slide donde habla de que la FDA quería ocultar los documentos por 75 años. Así es. Y veo que usted te trajo un libro que básicamente es donde revelan todos los... fue un juez, desestimó esto y mandó a que se revelara la información en un periodo mucho más corto de tiempo. Y el libro que nos trae el doctor Castillero aquí es un libro donde básicamente recopilan toda esta data que fue tratado de ocultar, que eso es otro tema que después vamos a hablar, que es el tema de cómo la información, tanto los gobiernos como los medios han tratado siempre de meter abajo de la alfombra, y pues a medida que van saliendo, pasa un tiempo y ya la gente ya no quiere saber de COVID ni de nada de esto, pero realmente la información ya está disponible y pues nos gustaría que nos comparta un poco de los hallazgos que han encontrado en estos documentos. Bueno, este libro yo lo traje porque tenemos que saber que estas cosas están escritas. En los Estados Unidos demandan a cualquier persona por mirarlo a uno mal. Sin embargo, este libro, que tiene información que va en contra de la Pfizer, no ha sido demandado. Y no ha sido demandado y su publicación se sigue vendiendo porque lo que dice es una extracción de los papeles de la Pfizer. Esos fueron los hallazgos que, como tú acabas de decir, trataron de ocultar. Entre esos hallazgos hay cosas terribles. Yo comentaba antes de que entráramos aquí a la sala de que hay información que nadie toca, que nadie habla de eso y no sé por qué. Tal vez porque vivimos a base de la inmediatez de lo que estamos viviendo hoy, de lo que nos está pasando hoy, y no nos estamos preocupando un poco por qué es lo que va a pasar mañana. Esta información que les voy a dar es una información terrible. Cuando la Pfizer comenzó a hacer pruebas en mujeres y en niños, no estaban aprobadas las inyecciones, las sustancias que se estaban inyectando, no estaban aprobadas para que se utilizaran en mujeres y niños. El producto de esa utilización fue terrible. Mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas y no embarazadas. Ellos decían contactos con el virus, contactos con la vacuna. Señores, ¿qué catalogaban ellos contacto con? Contacto a través del acto sexual, contactos a través de la saliva y contactos a través de la piel. Eso lo llamaban ellos contactos, además de, por supuesto, la inyección del virus. ¿Qué se encontró? Lo que se encontró fue que de un grupo de 270 embarazadas, ellos terminaron estudiando nada más 50, y de esos, el 80% de las mujeres abortaron, perdieron su embarazo. Y de las que dieron a luz, hubo partos prematuros,
niños con enfermedades al nacer, muchos de los cuales también fallecieron. Es decir, ellos sabían que esto iba a ocasionar problemas terribles de fertilidad, problemas terribles en todos los órganos sexuales femeninos, porque este virus que ellos estaban inyectando y la proteína Spike tiene una afinidad especial por los ovarios y los testículos. Entonces, ¿qué pasa cuando esto llega a los ovarios y los testículos? Crea una reacción inflamatoria severa, eso comienza a dañar el órgano, y cuando se daña un ovario o se daña un testículo, estamos dañando la definición física del ser. O sea, yo recuerdo cuando salió primero la vacunación, muchas mujeres tenían problemas de regularidad en su periodo y pasaban 6 meses sin tener el periodo, y eso automáticamente es uno de los primeros efectos adversos que se pudo ver, que eran palpables, ¿no? En el momento, ¿no? Entonces, respecto a lo que usted dice, correcto. Respecto a la menstruación, hay por lo menos 8 cambios importantes menstruales: dolores menstruales, hemorragias, irregularidad, desorden, o sea, cambios que lo único que decían, esos ovarios no funcionan. Y por supuesto, lo que sigue es que esa mujer va a tener muchos problemas para embarazarse. Si nosotros vamos a los testículos, que son el órgano sexual masculino, lo que vamos a ver es un daño en los testículos. Producen 2 tipos de secreción. Una secreción que se llama interna, que es la que hace que uno sea varón, que es la que hace que usted se desarrolle, que le nazca vello en el cuerpo, que la voz se ponga ronca, las características sexuales. Y la otra, que es la que produce los espermatozoides, que van a fertilizar el óvulo y a provocar el embarazo. Estas 2 funciones se van a dañar. Entonces nosotros no sabemos qué va a pasar con esos niños que nacen de estas mujeres inyectadas, que van a tener un daño testicular, y no sabemos ni siquiera si van a poder desarrollarse como varones, y tampoco sabemos si van a poder desarrollarse como hombres para fertilizar mujeres. Es decir, está en peligro la raza humana. En el futuro ya está en peligro porque las personas se están muriendo. Mire, señor Menache, el descaro de las personas que han promovido esto ha llegado a un punto en el que lo han dicho públicamente. Usted conoce las conferencias TED. Correcto. Las conferencias TED son conferencias que se dan para difundirlas a nivel mundial sobre temas de interés general. El señor Bill Gates, en una conferencia TED, dijo desparpajadamente que si lo hacían bien con las vacunas y con la atención sanitaria, iban a poder reducir la población en un 15%. Si yo multiplico 15% por 8.000 millones, significa que ese señor estaba proponiendo acabar de un pencazo con 1.200 millones de personas, así, públicamente, con toda tranquilidad. O sea, nos lo dicen en la cara y nadie parece entenderlo. Claro. Esa es la relación. Y, por supuesto, que esto está incluido dentro de los efectos de las vacunas. El daño a los niños. Por ejemplo, las mamás, una mujer embarazada que da luz a un niño y le da leche materna. Esa leche materna intoxicaba a esos niños. Correcto. Hubo hemorragias, hubo reacciones autoinmunes, hubo problemas digestivos, hubo muertes. Producto de la leche materna. O sea, estoy envenenando a la madre de tal manera que envenene a su hijo. Esto es de lo más terrible que yo he encontrado en este libro, que está ahí y que cualquiera que lo pueda comprar lo puede leer. Si nosotros vemos esto y vemos que el futuro de la humanidad son los niños y que todo el mundo los trata de cuidar, el hecho de que esta gente haya programado un daño a ese nivel
implica la deshumanización de estas personas. O sea, Total. nosotros no nos hemos convertido para ellos en otra cosa que una cucaracha, pues, o una hormiga, porque no nos tratan como personas, ¿eh? No se nos considera una persona digna de respeto. Y eso es lo que a mí más me ha dolido, sobre todo la parte esta, porque, mire, efectos hay en todo el organismo. Daños neurológicos, daños en la médula espinal, daños en los nervios periféricos, daños en el hígado, en el corazón, en los riñones, en los pulmones. Y uno dice, ¿pero qué daños? Cualquiera. Por ejemplo, un señor va caminando por la calle y fallece, se cae, muerto. Tiene 50 años y nunca tuvo una enfermedad. ¿De qué se murió? Nadie pregunta, ¿eh? Nadie quiere saber de qué falleció. Y si va a un médico, le da infarto del miocardio. Pero ¿de qué salió ese infarto del miocardio? Aquí Bueno, lo vimos con la periodista y lo vimos con el futbolista aquí también. en Panamá que eso está cayeron. sucediendo Sí, ¿no? con gente famosa y con gente de la calle, todos los días. Bueno, una de las cosas que empezaron a salir a la luz, que fueron lo primero que tuvieron que poner como advertencia, era el tema de los daños por miocarditis y pericarditis. Y esa advertencia se ha ido escalando, porque anteriormente era en raras ocasiones y hoy día eso ha ido cambiando, como que ya es algo más frecuente de que todas las personas vacunadas. Inclusive tengo una hermana de mi papá que le dio miocarditis y pericarditis después de vacunarse, y tanto en Cleveland Clinic en Estados Unidos y en Panamá los doctores le atribuyeron a la vacuna. Y pues hemos visto que eso fue como el primer paso que se ha dado de saber efectos adversos, donde ellos lo han admitido públicamente. Pero también sabemos, y hay muchos estudios que han sido revisados en pares, que también hablan de otro pocotón, así como usted menciona, de efectos adversos, como por ejemplo uno que vi recientemente de los daños a la vista de las personas. He visto también el tema de que los embalsamadores han descubierto que estructuras dentro de las arterias y las venas que antes no se veían. Jamás un embalsamador había visto esto, y son estructuras que ahora vamos a mostrar. Y pues hemos visto una gran cantidad de efectos adversos, como vimos anteriormente. Hay más de 10.000, ¿cuántos mencionó? Mire, efectos adversos y yo me voy a referir a los que ya ellos sabían antes de publicar esto, 1900 diferentes efectos adversos. Usted ha hablado de los daños cardíacos. Miren, daños cardíacos hay miocarditis, pericarditis, arritmias. Cuando hablamos de arritmias, esto puede conducir incluso hasta un paro cardíaco. O sea, los daños cardíacos son terribles y fueron los que más llamaron la atención, porque a los que estaban afectando, por ejemplo, eran a las personas que supuestamente tenían más salud en el mundo, los deportistas de alto rendimiento, personas que se someten a exámenes médicos tremendos. Yo en una época de mi vida ayudé en hacer estos exámenes, y realmente lo que se le exige a un deportista de esto es una cosa increíble. Y estas son supuestamente las personas más sanas del mundo, que se caían por ahí muertos en medio campo o quedaban lesionados para el resto de sus días. Esto llamó tanto la atención que la Pfizer no le quedó otra alternativa que aceptar públicamente lo que ya sabían ellos que iba a suceder. Yo tengo un conocido médico cardiólogo, me reservo su nombre. Un día conversando me dijo: vea, doctor, yo en mi vida había visto la cantidad de miocarditis que estoy viendo. Yo antes veía 1 o 2 miocarditis al año. Yo ahora los veo por semana. Esto es una cosa espantosa. Y entonces todavía hay personas, incluso médicos, Dios santo, que hablan de que, bueno, sí, quién sabe, pues son miocarditis leves. Eso es una estupidez. Claro. Esto es una estupidez, mire. Pero es que también... Yo digo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es una estupidez y una afrenta contra las personas. Eso es como si yo le digo a usted que una señora está embarazada levemente, ¿no? O ella está embarazada o no está embarazada. O tiene una miocarditis o no tiene una miocarditis.
Las miocarditis son enfermedades mortales, señor Menache. Así mismo. Las miocarditis, el 50% de las miocarditis fallecen a los 5 años. Es que es un daño permanente del corazón. Permanente. Y el 75% fallecen en menos de 10 años. O sea, esto es una sentencia de muerte. Yo lo siento por su familiar. Claro. Pero esto es así. O sea, esto hay que decirlo porque es la verdad. Ella en la Cleveland Clinic no lo dijeron, nosotros le curamos a usted su miocarditis. Eso es mentira. Doctor. Allá lo dicen, usted tiene una miocarditis y va a vivir con ella el tiempo que viva. Así es. Entonces, estamos viviendo es de mentira en mentira y de distracción en distracción. Pero los demás daños, por ejemplo, yo tengo una conocida, una chiquilla, una muchachita, que la vacunaron y le dio un Guillain-Barré. ¿Qué es un Guillain-Barré? Un Guillain-Barré es una parálisis ascendente que comienza en los pies y va subiendo. Si llega al diafragma, la persona se muere porque se asfixia, se paraliza el diafragma, la persona deja de respirar y tal. Bueno, el Guillain-Barré es una de las manifestaciones de estas lesiones neurológicas. Está evidenciado dentro del doctor. Uy, está allí. Correcto. No, mire, las parálisis faciales que usted acaba de mencionar. Las parálisis faciales no solamente incluyen que usted se le tuerce la cara, no. Usted deja de poder cerrar la boca, se le va a salir la saliva. No va a poder cerrar el ojo y se le puede dañar el ojo, porque el nervio facial que inerva toda la cara tiene función motora en el ojo, en la frente, en la boca. Y esto hace que una lesión del nervio facial sea una lesión que en muchos casos es permanente, terrible. La sordera, nadie habla de la sordera. Usted sabe lo que es quedarse sordo de un día para otro o ciego de un día para otro porque usted se le lesionó el nervio óptico. Estas cosas están pasando todos los días. Bueno, yo tengo el caso de una amiga que su madre, después de la vacunación, quedó ciega y fue a más de 10 doctores y los doctores le dijeron que ella más nunca iba a poder recobrar la vista. Y terminó yendo donde el doctor Ricardo Velázquez y terminó viendo, o sea, utilizando métodos alternativos, pudo recobrar la vista, todavía tiene problemas con la vista, pero pudo recobrar la vista después de que fue a 10 doctores, le dijeron que no. Entonces eso también te habla un poco de cómo la medicina, de que en su momento todo lo que era la ivermectina, todo lo que era la hidroxicloroquina y todo eso que era demonizado en la época, hoy día son tratamientos que se utilizan mucho para evitar o seguir evitando los daños de esta vacuna. Entonces también ahí vemos cómo la información nuevamente vemos que fue transversada y todos estos tratamientos alternativos fueron satanizados muy posiblemente para poder sacar la vacuna, porque no existía ningún tratamiento alterno. En materia jurídica, el principio de precaución se ha violado totalmente. Ellos conocían o tenían el deber de haber investigado antes de haber promovido esta vacuna a todas las personas. El Farmacia y Drogas conocía de la miocarditis y pericarditis. Eso está en el registro cuando ingresaron, pidieron la autorización que le dieron, la autorización de emergencia a las vacunas, eso está ahí inscrito. Sin embargo, consideraron que era leve y aparentemente pues a nadie le advirtieron. Las personas tienen el derecho a conocer los efectos adversos y a tomar su propia decisión. O sea, si es leve o no, yo tengo que conocerlo, porque yo puedo ser el que me gane la lotería, como ha pasado con muchos jóvenes, porque básicamente está dando mayormente en los jóvenes. Entonces, son cosas que implican un ocultamiento de las verdades y una violación de principios básicos de protección a la salud. Y eso vamos hilando delgado también, igual los organismos internacionales. Esto parte mucho de los organismos internacionales, de las presiones internacionales, que son organismos que no fueron elegidos democráticamente por ningún país. Exacto. Tipo Organización Mundial de la Salud, tipo Naciones Unidas. O sea, la injerencia de estos
en la política interna, básicamente, de los países, es increíble. O sea, es como que Panamá no pudiera tomar ninguna decisión si no es lo que ellos deciden y acatar las órdenes de lo que ellos deciden, y no puedes cuestionar nada, porque los estándares son mínimos, Bueno, no no solo máximos. eso, Lo vemos en salud, en la parte de alimentos. No solo eso, Jackie, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era que hasta el año pasado, el director de la OMS, Tedros, es el líder de Tigray Liberation Army, que hasta hace poco era declarado una organización terrorista. Entonces, ¿cómo es posible que el director de la OMS es el líder de una organización terrorista y esa es la persona que sanguinaria que determina el futuro de la humanidad en cuestión de salud, ¿no? Entonces, eso a mí me despertó una alerta que pues he estudiado un poco el tema. Y otra de las cosas que veo en la censura de la data, que me he dedicado mucho tiempo a tratar de ver la data de los índices de mortalidad en todos nuestros países, y la data es prácticamente imposible de conseguir. O sea, me costó prácticamente un año conseguir la data, y la data que conseguí es alarmante. O sea, nada más entre el 2022 y el 2023 tenemos un exceso de muertes, 1.200.000 muertes en Latinoamérica, nada más en exceso en comparación a años anteriores. Inclusive en los años de COVID, donde supuestamente mucha gente se estaba muriendo, donde nos contaban los muertos todos los días en la televisión, se murió 2, se murieron 4, y hoy día, después de un proceso de vacunación masiva, es cuando más necesitamos la data disponible, y la data está nula, o sea, y prácticamente en ningún país. O sea, los índices de mortalidad llegan hasta el 2022, 2023. Pero no puede conseguir. eso Si usted quiere conseguir, ámbitos, si usted porque quiere el ámbito- conseguir data, tiene que irse a Europa o a los Estados Unidos, donde todavía se consigue data. Y la mortalidad, lo más llamativo de los índices de mortalidad, si los cogemos del 2015 al 2025, que 2025 todavía está por ver, pero son 10 años, pues, del 2015 al 24, lo que se nota en estos países es que el índice de mortalidad siempre vino decayendo, disminuyendo, hasta que hizo como un plató bajo hasta el 2020. En el 2021 se lanza un pico enorme, en todos los países se lanza un pico que coincide con la vacunación. Entre más vacunación, más alto era el pico de la Que mortalidad. fue la gráfica que me enseñó en el libro, Exacto. que la vamos a poner en la presentación. Entonces esto no es una casualidad. Correcto. Nosotros tenemos que dejar de hablar de casualidades. Esto es una causalidad. Esto es una causa que produjo un efecto. Mire, hay cosas que sucedieron durante la pandemia que nadie sabe y nadie comenta porque quedó dentro de un grupo reducido de personas que lo manejaron. En el tratamiento de los pacientes graves, porque la instrucción de las autoridades era: usted no tome ningún medicamento una vez que usted dice que tiene COVID. Usted váyase para su casa y cuando se esté muriendo, váyase Entonces, para el hospital. Exactamente. Bien. Si es que lo aceptan. Sí, lo acepta, pues. Entonces, el protocolo internacional promovido por Fauci fue el uso del Remdesivir. El Remdesivir es un medicamento que fue probado por primera vez durante el ébola en África. Y entonces, en ese momento, ¿qué se demostró? Que el Remdesivir tenía una mortalidad del 53% y lo eliminaron. Ese mismo Remdesivir era el que le estaban aplicando a los pacientes aquí en Panamá. Sí. Alto Bueno, nos queda un daño minuto, hepático y daño renal. doctor, y pues quería más o menos resumir. También vi que pasó mucho con el tema de los respiradores en los hospitales. Todo el que caía en un respirador, el 50% fallecía. Y pues también hubo mucha negligencia médica en el tema. Pero ya para llegar a una conclusión del tema, Jackie, tú que estás en la parte legal, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos comunes, para tratar de encontrar la verdad y de que las personas involucradas en todo este genocidio, porque literalmente ha sido un genocidio a nivel mundial, puedan pagar por sus crímenes? ¿Cuál sería
el paso a seguir para que esto pueda tener responsables las personas que cometieron estos actos? Básicamente es denunciar cada muerte sospechosa, cada repentinitis que se le llama, denunciarla ante el Ministerio Público. La demanda está puesta, lo que pasa es que los afectados no se atreven a denunciar porque la persona no va a volver a nacer, ¿no? Entonces hay que exigir a las autoridades que cumplan el rol de protección de la salud, que cumplan el saneamiento ambiental, que cumplan el nivel de nutrición, es pésimo. Está habiendo una inducción generalizada a enfermedades. Y esto está básicamente por todas las multinacionales, todas las comidas rápidas, la comida chatarra, todo lo que estamos viendo, la cantidad de vacunas, la cantidad de químicos, la cantidad agroquímicos, o sea, 1000 cosas. Okay. Entonces, esas cosas no está haciendo la labor que debe hacer de protección. Y nosotros tenemos que ser los vigilantes. Cada persona tiene que ser vigilante y empezar a cuidar su salud, porque el Estado no lo está haciendo. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, doctor Castillero. Nos gustaría eventualmente poder hacer estos podcasts en público con la audiencia para que puedan opinar. Y pues nosotros trataremos de llevar este material lo más lejos posible, compartirlo con los medios. Sabemos que no es fácil, pero pues es nuestro deber como ciudadanos poder llevar esta información a la mayor cantidad de hogares posible. Y pues les agradezco nuevamente y esperemos de que podamos poder hacer esto más frecuentemente para llegar a la mayor cantidad de personas. Muchas gracias, que tengan buen día y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Muchas gracias a usted. Gabriel. Súper, quedó súper bien.